Bueno, buenas tardes, noches, estimados colegas. Estamos nuevamente como hace unas semanas atrás, unos jueves, viernes, encontrándonos para la clase teórica de refuerzo a su intensa actividad de estudio que están teniendo ustedes con este curso virtual, lo que el personal de salud tiene que conocer sobre enfermedades de transmisión sexual. Eh, Sin más, de vuelta agradecerles por la confianza en acompañarnos en este proyecto. Hoy vamos a estar desarrollando el módulo 4. Los temas van a ser VIH, que hago con un test rápido reactivo, algoritmo actual de diagnóstico, concepto de II, manejo inicial del paciente con VIH, esquemas de inicio de tratamiento antirretroviral actual, seguimiento y monitoreo del tratamiento antirretroviral a cargo de la doctora Elena Candia. Y dos temas a cargo de la doctora Rocío Olmedo. El primero va a ser profilaxis preexposición, a quién y cómo indicarlo, cómo implementarlo en mi servicio y con mis pacientes. Y profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional, manejo en distintos escenarios. Voy a presentarlo para nuestros docentes de esta noche, la doctora Elena Candia, especialista en medicina interna e infectología clínica, directora del PRONACIE y past president de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Eh, Gran responsable de este curso que estamos llevando adelante. Aprovecho, Elena, para agradecer la iniciativa y la predisposición en ayudarnos también. Y la doctora Rocío Olmedo, especialista en infectología clínica, infectóloga del Servicio de Infectología del Hospital Central del IPS y coordinadora de VIH adultos del Servicio de Atención Integral del PRONACIDA. Yo voy cerrando este inicio de la jornada invitándoles a nuestro cuarto board de medicina interna, nuestro curso de recertificación es del 30 de octubre al 2 de noviembre. Vayan averiguando las posibilidades, existen todavía opciones de pago en cuotas y compañía. Entonces, estimados colegas, yo les dejo en compañía de nuestros docentes esta noche. Vayan haciendo sus apuntes, anotaciones y preguntas en el chat. Muchísimas gracias y le dejo a cargo a la doctora Elena Can. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación. Si me pueden confirmar si están viendo la pantalla, Sí, Podemos ver Elena, tu sí, Instagram. se ve bien. espectacular. Gracias, Jesús, por la invitación. Realmente consideramos que esto va a marcar un hito y esperemos que esto sea el inicio de otras actividades en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, en este caso el PRONACIDA, y la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Siempre que las recomendaciones están respaldadas por la ciencia, esto tiene muchísimo más peso. Entonces, bueno, para ir avanzando, así como mencionó Jesús, tenemos una agenda propuesta de esta manera. Bueno, el objetivo del curso es proporcionar conocimientos actualizados sobre el diagnóstico y tratamiento de VIH y capacitar a los profesionales de salud en la identificación temprana con un enfoque de prevención y control para reducir la transmisión. Y por otro lado, promover la integración de servicios de salud para la atención de pacientes con VIH. Esto sería la línea de tiempo de lo que ha ocurrido en estos más de 40 años, desde que se reportó en 1981 el primer caso de VIH y realmente la historia del VIH ha cambiado muchísimo. Lo que se vivía hace 10, 20, 30 años es total y diametralmente diferente a lo que vivimos hoy. Hoy tenemos la oportunidad de darle opciones al paciente, de brindarle una mejor calidad de vida si la detección es temprana. Y quiero que se fijen en la última línea en donde a partir del 2010 hay avances preponderantes. En el 2010 se demuestra la efectividad de la trubada, que es el tenofovir y entricitabina para la prevención del VIH. Posteriormente, esto fue aprobado en el 2012 por la FDA
y anunciarles también que en Paraguay tenemos disponible esta estrategia que Rocío les va a comentar de qué se trata. La PrEP, la profilaxis preexposición, es una estrategia de prevención del VIH en personas que tienen riesgo de adquirirla. Ya en el 2016 se lleva adelante una campaña que se llama I es igual a I, en donde se demuestra, se confirma y se reafirma que las personas con VIH que reciben tratamiento y se mantienen con una carga viral indetectable no transmiten VIH a sus parejas sexuales, aún teniendo relaciones sin preservativo. Y en el 2019, el anuncio por parte de la Organización Mundial de la Salud que con el esfuerzo de todos los países, el fin de la epidemia es posible para el 2030 y nosotros como país estamos comprometidos a caminar hacia ese compromiso de la eliminación. Y para empezar, yo creo que siempre es importante empezar por lo básico y porque siempre confundimos un poquito, ¿verdad? Sobre todo en el momento de abordar esto con el paciente, es importante definir qué es el VIH, ¿verdad? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, pertenece a una familia de retrovirus y a un género de lentivirus. Fue identificado en el 83, 2 años después del reporte de los primeros casos como el causante del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Y hoy sabemos que la infección por VIH con un tratamiento antirretroviral y adherencia rigurosa es una condición crónica controlable. Sin tratamiento produce un deterioro del sistema inmunológico, ocasionando complicaciones infecciosas y neoplasias que creo que a todos nos habrá tocado en algún momento atender a un paciente con una tuberculosis meningia, una criptococosis, sarcoma de Kaposi. Entonces todo esto es posible evitar con el tratamiento. Y el SIDA ya sería el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, la etapa más avanzada de la infección, cuando el sistema inmunológico está severamente dañado y aproximadamente podrían transcurrir entre 7 a 10 años para que un paciente infectado y sin tratamiento empiece a manifestar síntomas de infecciones oportunistas. Les quiero mostrar un poquitito antes de hablar del diagnóstico, cuál es nuestra situación epidemiológica en Paraguay. Em, Nosotros en Paraguay tenemos un número estimado de personas que viven con VIH de aproximadamente 22.000, de las cuales solamente 18.000 están diagnosticadas. De estas 18.000, 12.754 se encuentran en tratamiento y 7.503 de estas 12.000 tienen una carga viral indetectable. Entonces, estos porcentajes del 12, 36 y 60% son las brechas que tenemos en el diagnóstico, en el tratamiento y en la carga viral suprimida. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que aumentar el tamizaje, buscarle a esos 4.000 pacientes que andan rondando sin saber que tienen VIH. Y esto lo hemos conversado con el presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, con el doctor Jesús, de que es importante incluir en la agenda del clínico el tamizaje de VIH. Así como le pedimos una hemoglobina glicada a un paciente o le controlamos la presión arterial, es importante que todo adulto sexualmente activo se haga la prueba. Y vemos que de estos 18.000 diagnosticados, solamente 12.000 están en tratamiento. También nos habla de que tenemos que fortalecer el sistema de salud para poder dar respuesta a estos pacientes. Muchos de estos que no están en tratamiento nunca iniciaron y otros iniciaron y abandonaron. Y una de las mayores barreras para el abandono son las barreras geográficas. Entonces, nosotros asumimos la dirección del programa teniendo 13 regiones sanitarias que prestan servicio
para personas con VIH. Entonces tenemos el desafío de poder tener a disposición la atención de personas con VIH en todo el país. Y mostrándole también cómo nos fue el año pasado. En el 2023 nosotros cerramos con 1.651 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales 529 diagnósticos fueron tardíos, diagnósticos con un CD4 menor a 200. Estos pacientes ya debutan con una infección oportunista, muchas veces debutan estando hospitalizados, y por supuesto que llegar tarde significa mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, esto es un llamado a la acción. Si estamos teniendo 1.600 y de los cuales 500, en 500 pacientes llegamos tarde, definitivamente tenemos que hacer un giro de timón y buscar activamente estos casos. De manera histórica, esto se mantiene aproximadamente entre 1.500 a 1.600 casos cada año de nuevos diagnósticos. Vemos también la distribución por sexo, que es predominantemente en hombres. Un 75% de los nuevos diagnósticos son hombres, y en un 25% se diagnostica también en mujeres. Esto es para graficar un poquito la franja etaria que está mayormente afectada. Si pueden notar que a partir de los 15 años empieza a subir la incidencia, el número de nuevos casos, y podemos decir que son los adultos jóvenes los que se infectan. Muchos de estos pacientes se infectan incluso en su primera relación sexual. Y si pueden ver la última barra, que no es despreciable, también hay detección de nuevos casos en una proporción importante en los que tienen más de 50 años. Y en lo que se refiere a zonas geográficas, podemos ver que todos los departamentos del país reportan casos de VIH todos los años. El primer lugar se lo lleva Central con el 35% de los nuevos diagnósticos. En segundo lugar, Capital con el 23%, y luego ya le siguen zonas que son fronterizas, por ejemplo, Amambay, Alto Paraná, y también está Itapúa, Caguazú. Entonces, cuestiones clave que también les quería compartir y que está publicado en la página de la CDC es que 9 de 10 casos de nuevos diagnósticos se deben al contacto sexual. El 7% de los nuevos diagnósticos se deben al uso de drogas inyectables. El 80% de los nuevos diagnósticos en hombres se deben a relaciones sexuales con otros hombres. El VIH solo se puede transmitir a través de fluidos corporales como semen y sangre. Y según la CDC, los condones tienen una eficacia que ronda entre el 60 al 80%, la PrEP en un 99%, y el concepto de I es igual a I puede prevenir el 100% de los tratamientos, de las transmisiones. Y yendo ya un poquitito a lo que se refiere al diagnóstico, yo les puse acá unas fotitos de tipos de pruebas rápidas con las que contamos en el país. Disponemos de pruebas rápidas de cuarta generación con una sensibilidad del 99%. Para VIH tenemos también pruebas duales, que quiere decir que en una misma placa, ¿verdad?, se puede determinar un resultado de VIH y sífilis. Esto normalmente está siendo utilizado en embarazadas. Y también tenemos una resolución ministerial que avala el uso de autopruebas. Nosotros tenemos autopruebas en el país que sería la tercera imagen. Son pruebas en donde se toman las muestras de saliva
y específicamente el tipo de autopruebas con la que contamos tiene una vigencia en el mercado de hace más de 10 años con una sensibilidad importante si está bien realizada y en el tiempo correcto. Es importante siempre recordar que hay un periodo de ventana que ni por más de que la prueba sea de cuarta generación, si la persona se hace inmediatamente después de una relación de riesgo, esa prueba va a resultar negativa, entonces la recomendación es repetir al mes. Y nosotros estamos también con el proceso de simplificar el lenguaje y el diagnóstico, los algoritmos diagnósticos de VIH, justamente para que esto pueda ser amigable para los clínicos, para los médicos de familia, para las licenciadas en obstetricia que están en las maternidades y ofrecen estas pruebas rápidas a las embarazadas. Entonces, hoy en el país el diagnóstico de VIH se hace mediante dos pruebas rápidas positivas y una carga viral. Es importante mencionar que la recomendación es que se hagan dos pruebas de diferente desempeño, de diferente marca, con diferente sensibilidad y especificidad. En el caso de las embarazadas, nosotros estamos indicando el inicio del tratamiento antirretroviral ya con dos pruebas rápidas, sin esperar el resultado de la carga viral. Pero en el resto de los pacientes, sí es importante tener el resultado de la carga viral para VIH. Y si la carga viral para VIH es mayor a 1000, entonces ahí tenemos la confirmación diagnóstica. Estas pruebas rápidas están disponibles a todo lo largo y lo ancho del territorio paraguayo. Tenemos más de 1200 centros asistenciales que ofrecen pruebas de VIH que son dependientes del ministerio, pero nosotros también trabajamos con organizaciones de sociedad civil y con otras instituciones como Hospital de Policía, Hospital Militar, IPS, clínicas, a quien también damos soporte para el diagnóstico. La carga viral está disponible también en las 18 regiones sanitarias para la confirmación. Por supuesto que podemos tener situaciones en donde el algoritmo se complica un poquitito y sería en los casos de resultados indeterminados. Como verán o como vieron en la primera diapositiva, yo no hablé de test de Lisa, no hablé de Western blot, es porque esto se está dejando de lado solamente para casos bien particulares y en el caso de que tengamos resultados discordantes o haya un resultado indeterminado. Entonces, como dijimos, dos pruebas rápidas más una carga viral hacen el diagnóstico, pero puede ser que tengamos un test rápido, el primero positivo, pero el segundo negativo. Entonces, en ese caso estamos hablando de un resultado indeterminado. Entonces, en este caso está indicado sería el inmunoensayo, que podría ser un ELISA, y si ese resultado de ELISA viene positivo, ahí recién le hago la carga viral al paciente. En el caso de que el ELISA venga negativo o resulte negativo, se descarta la infección previo interrogatorio y anamnesis para valorar el riesgo de infección del paciente. También podemos tener la situación de que tengamos dos pruebas rápidas positivas, pero con una carga viral que resulte menor a 1000. Entonces, en este caso, le hacemos el Western blot y si resulta positivo, confirmamos el diagnóstico y en el caso que resulte negativo, lo descartamos. Acá lo importante y que quiero que quede bien claro es que el diagnóstico hoy en Paraguay lo hacemos con dos pruebas rápidas de diferente desempeño y una carga viral para VIH mayor a 1000.
Entonces, ¿quiénes deben hacerse la prueba de VIH? Por más de que parezca una pregunta ingenua, es importante recordar que todo adulto sexualmente activo debe hacerse la prueba independientemente de su conducta de riesgo. Por supuesto que hay poblaciones que tienen mayor riesgo de adquirir la infección y se solicita que las pruebas se hagan con una mayor periodicidad. En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, podría ser necesario hacerle la prueba cada 3 a 6 meses, pero en general una vez al año para un adulto eh, con conductas de riesgo bajo ya es suficiente. En el caso de las embarazadas, recordar que hay que solicitar la prueba de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas en los 3 trimestres. Y yendo un poquitito ya a lo que significa el concepto de I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible. em, si recuerda la gente que ya estuvo antes manejando pacientes internados con VIH, antes no se iniciaba el tratamiento antirretroviral hasta que caía el recuento de CD4, primero 200, luego menor a 350, pero este fue un ensayo clínico que realmente cambió el modo en que se manejaba a los pacientes con VIH, porque demostraron ya en el 2011 que iniciando tratamiento antirretroviral precozmente, sin esperar que caiga el recuento de CD4, se reducía de forma significativa el riesgo de transmisión a la pareja sexual en un 96% en un plazo de 18 meses. Este estudio se hizo en parejas heterosexuales y por supuesto que el hallazgo que demostró en ese momento y sigue demostrando es que iniciar el tratamiento antirretroviral a un paciente con VIH y mantenerlo con carga viral indetectable tiene un gran impacto en cortar las cadenas de transmisión. Y bueno, vemos en el gráfico que la curva al inicio va bajando y luego de los si luego de los 6 meses se mantiene indetectable, entonces efectivamente ya no hay riesgo de que una persona con VIH transmita a su pareja sexual. Y esto se replicó posteriormente en otro estudio en el 2015. Se llevó a cabo el estudio Partner, en donde se reclutó a parejas, a hombres que tenían sexo con hombres de 75 centros clínicos de 14 países europeos, demostrando lo mismo. El estudio no encontró transmisiones entre parejas homosexuales en las que el miembro VIH positivo tenía una carga viral inferior a 200 copias, a pesar de que hubo casi 77.000 actos sexuales sin preservativo. Entonces, esto es un concepto muy importante a la hora de abordar el diagnóstico y el tratamiento en el consultorio, porque muchas veces los pacientes tienen temor de contarle a sus parejas por el riesgo de transmisión. Entonces, hoy tenemos el aval y el respaldo científico de que una persona que se encuentra con tratamiento antirretroviral y una carga viral indetectable no transmite a sus parejas sexuales, y en el caso de las embarazadas, sí se deben tomar recaudos adicionales como la contraindicación de la lactancia y también la profilaxis en el recién nacido. Y bueno, a partir de estos ensayos clínicos nació esta campaña y se fue difundiendo en muchos países del mundo, y es igual a, y indetectable es igual a intransmisible. Entonces,
para poder llegar a las personas y sobre todo para reducir el estigma que genera el diagnóstico de VIH. Este concepto fue ratificado nuevamente en la Conferencia Mundial de SIDA en el 2023. Y nada más para mostrar por qué es importante iniciar el tratamiento antirretroviral. Ya vimos que es importante porque reduce la probabilidad de transmitir a mi pareja sexual. Entonces, aquí vemos un poquito cuál es el impacto que tiene en el caso de, vemos acá en el gráfico A, ¿verdad? En el caso del sarcoma de Kaposi, vemos la línea roja, la incidencia es mucho mayor de sarcoma de Kaposi en las personas que no tienen tratamiento y es aún mayor cuanto más bajo esté el CD4. Entonces, iniciar el tratamiento antirretroviral reduce en un 90% las probabilidades que el paciente tenga sarcoma de Kaposi, en otras palabras. Y lo mismo ocurre con el linfoma no Hodgkin. El hecho de que le iniciemos tratamiento antirretroviral mantiene baja la probabilidad del diagnóstico del linfoma. También tiene un impacto en lo que se refiere a la expectativa de vida de un paciente con VIH. Si ven la primera barra verde, vemos la expectativa de vida de un paciente sin VIH. Tiene una expectativa de 79 años. Vemos que habiéndose diagnosticado a los 20 y con tratamiento antirretroviral, la expectativa de vida era aproximadamente 70, pero como se reduce de manera significativa la expectativa de vida en un paciente a quien se le diagnostica VIH a los 20, pero transcurre el tiempo sin tratamiento. O sea, ese paciente posiblemente va a vivir solamente hasta los 32 años. Entonces, aquí estamos viendo beneficios claros del inicio del tratamiento antirretroviral. Y en el país tenemos un esquema de tratamiento que es altamente efectivo, tiene una alta barrera genética. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy poco probable que el virus desarrolle resistencias. Tiene escasos efectos adversos, realmente el perfil de efectos adversos es muy bueno, a diferencia de lo que se veía con otros fármacos antirretrovirales, y tiene una posología súper cómoda porque es una terapia que combina tres fármacos antirretrovirales: tenofovir, lamivudina y dolutegravir, y la toma es de una tableta cada 24 horas. Por supuesto que este no es el único esquema que tenemos, pero creo que esto es lo más importante, y creo que todos tenemos que saber que existe una medicación que es súper fácil de indicar, que es eficaz y que, bueno, con eso estamos contribuyendo con la mejora de la calidad de vida del paciente, evitando su deterioro y por sobre todo cortando las cadenas de transmisión. Y ya para ir finalizando, yo quiero dejar estas tres conclusiones: ofrecer la prueba de VIH a todas las personas sexualmente activas y buscar activamente los casos. La detección temprana es clave para reducir las complicaciones, y la infección por VIH es una condición crónica que, con tratamiento antirretroviral y una carga viral indetectable, mejora la calidad de vida de las personas y previene transmisiones. Un mensaje final: como médicos clínicos tenemos la responsabilidad y el poder de marcar una diferencia en la vida de nuestros pacientes con VIH al ofrecer un diagnóstico temprano, un tratamiento efectivo y un enfoque de mejorar su calidad de vida. Debemos trabajar juntos para eliminar el estigma, promover la adherencia al tratamiento y educar continuamente a nuestras comunidades. El éxito
en la lucha contra el VIH en Paraguay depende de nuestra dedicación y compromiso como profesionales de la salud. Muchísimas gracias y dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Elena. Excelente. Em, las preguntas que tengamos que hacerte las vamos a hacer al final de la presentación de la doctora Rocío. Así que vayan apuntando sus dudas, estimados colegas. Doctora Rocío, cuando usted disponga. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna para poder compartir estos conceptos. Eh, Voy a hablar hoy de dos tipos de estrategias de profilaxis. Una va a ser la de preexposición y otra va a ser de posexposición. Bueno, así como la doctora Elena acaba de explicar súper bien, lo primero que quiero que entiendan hoy es el concepto de indetectable es igual a intransmisible. Si esto aprenden hoy, ya hemos ganado muchas batallas. Bueno, como explicó la doctora, el concepto de I es igual a I o U es igual a U por su significado en inglés, em, el objetivo del tratamiento eh, con antirretrovirales es mantener la carga viral suprimida y así, además de evitar la transmisión a otras parejas que no tienen VIH, también logramos que el virus quede suprimido y no sea capaz de seguir dañando otras células y por ende seguir disminuyendo la cantidad de CD4 y evitando así la aparición de infecciones oportunistas. Bueno, pero ¿qué es lo que es la profilaxis preexposición? Es una estrategia que se basa en la utilización de medicación antirretroviral en personas con HIV o VIH negativas, pero que tienen alto riesgo de contraer el virus, logrando concentraciones altas de las drogas en las mucosas del recto, vagina y la sangre, que son normalmente los tejidos que más se exponen al virus. No se trata de una medicación antirretroviral completa, pero es un tratamiento antirretroviral. La condición sine qua non es que el paciente que no tenga VIH. Bueno, es una estrategia de prevención eficaz, muy segura en personas con un riesgo aumentado de adquirir la infección. La eficacia es cercana al 100%. Bueno, como la doctora Elena también ya les mostró, esta es la situación epidemiológica actual en Paraguay. Cerramos el 2023 con 1.651 casos nuevos de VIH. Imagínense que el testeo es muy pobre. Solamente a cierto grupo de riesgo o las embarazadas se les testea, se les pide el test sin problemas. Y el resto de la población en general, que también es sexualmente activa, que está expuesta, muchas veces obviamos en los consultorios por vergüenza o por miedo a lo que el paciente va a pensar. Entonces, si testeáramos más, probablemente vamos a tener el triple de esta cifra. Bueno, y como ven, los casos de SIDA, es decir, los pacientes que debutan con una o más infecciones oportunistas son más de 500 casos. Esto representa muchas pérdidas a nivel hospitalario y también familiar, todo el entorno familiar, porque el VIH en sí, el SIDA en sí, afecta muchísimo a nivel personal, familiar, laboral, al Estado en sí. Bueno, y para que vean, hoy día tenemos 18.484 pacientes registrados desde el inicio del programa en sí, ya hace 40 años de historia acá en Paraguay. Es decir, que hemos perdido 10.000 personas, 10.000 pacientes, 10.000 paraguayos por culpa del VIH barra SIDA. Bueno, en cuanto a la distribución, la población masculina, de esos 1.651 casos, 1.254 corresponden a hombres. Y fíjense en los HSH, voy a llamarle HSH a los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Esa es una población clave a quienes, en base
En base a este tipo a este grupo clave, se creó básicamente la estrategia de PrEP, para que vean, más del 50% pertenecía a esta población clave. Y en cuanto a las mujeres, un poco menos de 500 mujeres. Supuestamente las mujeres trabajadoras del sexo tienen muy bajo porcentaje, se suelen testear ellas, pero en este caso hay un poco de sesgo porque saben que las personas que comercializan con el sexo existen en todos los niveles sociales. Y este grupo testado es casualmente las personas que trabajan en prostíbulos o lugares específicos. Bueno, ¿qué es lo que significa el 95, 95, 95? Son las metas que cada vez van aumentando. Primero era para el 2025, ahora es para el 2030, siempre va cambiando porque nunca podemos llegar. Porque la barrera del desconocimiento es la más grande que existe en cuanto al VIH, debido al estigma, debido al tabú que es el VIH en sí. Entonces, nosotros tenemos una estimación de que en Paraguay hay casi 22.000 casos. 18.000 son los registrados, pero casi 22.000 casos se estiman, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ese 95% al que queremos llegar, tenemos registrados 92, o sea, tenemos diagnosticados, registrados un 92%, un 67% en tratamiento antirretroviral y un 55% nomás de ese 95% con carga viral suprimida. Es decir, que la brecha es un 40%, es muchísimo. Quiere decir que esos pacientes que no tienen la carga viral suprimida andan por ahí transmitiendo a otras parejas sexuales. Bueno, y cerramos también el 2023 con 7 casos de VIH en niños, 3 recién nacidos y 4 niños menores de 2 años, que si bien no eran recién nacidos, son niños que fueron diagnosticados con VIH en el 2023. 7 casos de niños que obviamente tienen un subregistro por el caso de partos domiciliarios que no se registran, los casos en las aldeas de los indígenas o de los nativos, donde no se tiene acceso muchas veces. Entonces, imagínense lo que esto significa. Son 7 vidas de seres humanos que están destinados a muerte. ¿Por qué? Porque a los niños, mientras son niños, tal vez menores de 10 años, uno le va a dar la medicación antirretroviral, pero luego cuando ellos empiezan a cuestionar por qué tienen que tomar tales medicaciones, por qué dejan la medicación y se convierte esto en un círculo vicioso, dejan la medicación, empiezan a presentar infecciones oportunistas, caen en las drogas, le transmiten a otras personas, a otros pacientes, se embarazan, vuelven a nacer los niños, porque bajo los efectos de las drogas no podemos tratarles a nadie, tampoco se les puede retener en centros y obligarles a que tomen la medicación, entonces son básicamente condenados a muerte. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta cada vez que queremos pedir el test y no nos animamos. Bueno, ¿y cuál es el esquema antirretroviral que usamos para profilaxis preexposición? Consiste en 2 drogas que son el tenofovir y la emtricitabina. Son 2 drogas que vienen en una sola pastilla. Truvada, les puse acá Truvada porque seguramente muchos se familiarizan porque es la marca comercial más famosa. En Paraguay tenemos su análogo hoy día y siempre venía en una tableta azul, por eso les pongo también para que conozcan cuál es la droga original. Son 2 drogas en una que tienen muy pocos efectos adversos y los efectos adversos consisten en náuseas, vómitos de repente, epigastralgia, dolor abdominal, generalmente son muy leves. También se pueden observar osteopenia en pacientes con predisposición o ya añosos y también insuficiencia renal relacionada al tenofovir. Generalmente la osteopenia se puede revertir una vez y
el perfil renal alterado, la funcionalidad renal también puede mejorar una vez suspendida la droga. Son casos muy raros, pero tienen que saber que existe. Bueno, estas son, le pongo en forma, a modo de que conozcan, son drogas inyectables que se usan hoy día. El cabotegravir, que es un antirretroviral, el cabotegravir de long action, se le llama LA, es un inhibidor de la integrasa, se administra en forma intramuscular cada 2 meses. Esta sería la formulación que se usa como PrEP a nivel mundial. Y el lenacapavir es un inhibidor de la cápside administrado en forma parenteral 2 veces al año. Estas dos drogas son muy prometedoras, pero hoy en Paraguay todavía son un sueño, en el mundo también. ¿Por qué? Porque son muy costosas. De hecho, que el lenacapavir todavía no fue aceptado por la FDA. Pero a modo de conocimiento tienen que saber. Ambos antirretrovirales se pueden usar combinados con otras drogas como tratamiento antirretroviral completo y como PrEP se pueden usar solas. Bueno, ¿cómo nosotros cuáles son las formas de prescripción de la PrEP? Se puede indicar en forma diaria o a demanda. En forma diaria es la forma más común, se toma la tableta, el comprimido, la pastilla, se toma un comprimido por día todos los días. Y a demanda es una forma de prescripción bastante útil, pero solamente se indica en pacientes que van a tener relaciones sexuales muy esporádicas. Es decir, hasta una relación sexual casual por semana. Está diseñado o es muy segura, se vio que es muy segura para pacientes que no son tan sexualmente activos, por decirlo así. ¿Y en qué consiste? En tomar, se le llama también 2-1-1. ¿Por qué? Porque pueden tomar 2 pastillas 2 a 24 horas antes de la relación sexual, una pastilla ese día y una pastilla al día siguiente, y se corta la medicación. Se vuelve a iniciar cuando vuelva el paciente a tener un encuentro sexual en donde asume que va a estar desprotegido. Lo más importante que tienen que saber de esta forma de prescripción es que la PrEP a demanda solamente funciona para los hombres o mujeres trans, hombres cis. ¿Por qué? Porque en las mujeres las drogas se acumulan en la mucosa vaginal, necesitan por lo menos 7 días para acumularse en la mucosa vaginal. Por eso no se recomienda el- este tipo de prescripción a demanda. Estuve revisando también que la OMS ahora también sacó una forma de prescripción a demanda, entre comillas, para las mujeres, pero me pareció bastante impráctico porque necesitan 7 días antes de la relación sexual y 7 días después. Entonces, no es tan práctico. Entonces, personalmente yo le indicaría a una paciente mujer que consulta conmigo, yo le indicaría la forma diaria y punto. Bueno, un médico, ¿qué tiene que saber un médico o un personal de blanco que quiera hacer consultorio de PrEP? Estos 3 pasos tiene que saber. Identificar factores de riesgo. Por ejemplo, vienen adultos y adolescentes. Les puse adolescentes, ¿por qué? Porque hoy día las relaciones sexuales empiezan cada vez a más temprana edad. Tenemos que ser realistas en nuestro país y en el mundo. Son muchos los casos de VIH en la franja etaria menor a 18 años. Entonces nosotros tenemos que ser visionarios y adelantarnos y ofrecerle a estos chicos que muchas veces usan drogas recreativas, entonces no saben o desconocen el peligro al que se enfrentan. Entonces tenemos que ofrecerles esta estrategia. Entonces, si me viene adulto o adolescente sexualmente activo con más de un episodio de relaciones sexuales de riesgo en los últimos 6 meses, ese es un candidato. Si en los últimos 6 meses tiene una infección de transmisión sexual previa, ya sea un caso aislado de sífilis, de herpes, de gonorrea, eh, ne- eh, de cualquier tipo de verrugas genitales, entonces ese es un candidato ya. Ese también es un factor de riesgo para indicarle la PrEP. O necesidad de profilaxis por exposición, pero que no sea ocupacional. Entonces se me rompió el condón,
tuve sexo, estuve bajo los efectos de las drogas, entonces eh, también es un factor de riesgo. Por supuesto, los usuarios de drogas, no solamente las drogas parenterales, sino que todo tipo de drogas. Hoy día se usan muchas drogas que son inhaladas, que son drogas que se usan en forma recreacional. Entonces, todo eso yo le tengo que preguntar a esta población que está en riesgo. Los trabajadores del sexo, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean trans, entonces también son un factor de riesgo. Y parejas serodiscordantes con carga viral no suprimida. Como explicó súper bien la doctora Elena, las parejas serodiscordantes, ya sean heterosexuales u homosexuales, en donde uno de los pacientes todavía no llegó a la supresión de la carga viral, entonces esa pareja que todavía no tiene VIH es un candidato para acceder a la profilaxis preexposición. Bueno, una vez identificados los factores de riesgo, yo veo quiénes son clínicamente elegibles. Como les dije antes, la condición fundamental es no tener VIH. Entonces, ese mismo día que consulta a ese paciente, yo le hago un test, es no reactivo, no tiene una situación de riesgo previa en el último mes, entonces ese día puede iniciar la medicación y luego yo le cito a los 15 días o un mes que me traiga todo el resto de los laboratorios y ver la tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos con la medicación. También es importante ver la funcionalidad renal normal. Como la mayoría de los pacientes son jóvenes, nosotros asumimos que la funcionalidad renal va a ser normal, pero de repente si viene un paciente añoso, por supuesto que a ese yo le voy a pedir nomás primero su perfil renal y después vemos si le indicamos o no la PrEP. Entonces, test para VIH no reactivo, ver que la función renal sea normal o por lo menos asumir y ver, diagnosticar y tratar las otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, hepatitis A, o pesquisar para ver la seroprevalencia y así vacunarle también a los pacientes. Hepatitis B, C, las uretritis, proctitis, cervicitis, si el paciente tiene verrugas, etc. Y saber también que hay vacunas anti-hepatitis A, anti-hepatitis B, anti-HPV también disponibles en el país. Bueno, una vez elegido el paciente, entonces ya no hay ninguna dificultad para indicarle las drogas que van a ser el tenofovir, la antricitabina, 2 drogas en una sola pastilla, un comprimido cada 24 horas. Cada 3 meses haríamos los controles en los que tienen factor de riesgo más altos. Cada 3 meses. Cada 6 meses le vamos a pedir perfil renal a los que tienen más de 50 años y cada año nomás al resto de los pacientes. Nosotros podemos iniciar la PrEP el mismo día que el paciente viene al consultorio. Le damos para un mes y le controlamos a los un mes. Y luego ya va a ser cada 3 meses. Haciendo así, de esa forma, que el paciente sea adherente y que no se convierta en un problema ir a retirar como una medicación crónica cada mes estas drogas. Bueno, y también tienen que saber que esta estrategia es segura durante el embarazo y la lactancia. Si me viene una embarazada o una mamá que está dando de mamar y me dice que se siente en riesgo, por supuesto que también es candidata para la medicación PrEP. Bueno, y en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Ya que le hice hincapié, vamos a usar el esquema diario. Como ya les dije, es muy segura durante el embarazo. No tengan miedo si hay, no sé, algún médico de familia. Tengo entendido que hay en el público hay médicos en todos los estadios de evolución de distintas especialidades. Entonces tienen que saber los ginecólogos, los obstetras, que estas drogas son seguras durante el embarazo, son seguras durante la lactancia y no interfiere con los anticonceptivos. Bueno, actualmente en Paraguay, estos son los centros que prescriben PrEP. En la página de Instagram o de las redes sociales del Pronacida siempre estamos también socializando cuáles son los centros que prescriben que tienen estas drogas disponibles y donde pueden consultar los pacientes, que es el propio Pronacida, ahí, sobre la Avenida Venezuela, el Instituto de Medicina Tropical, el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital San Pablo, CEPEP,
el Hospital de Lambaré, el Nacional de Itauguá, Distrital de Capiatá, Regional de Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Encarnación Villa Hayes, y San Lorenzo le puse con un asterisco porque muy próximamente también van a empezar a prescribir PrEP. Nuestra meta es que las 17 o 18 regiones, incluyendo Capital, prescriban PrEP. Esto no es una cosa del otro mundo. Cualquier persona, si bien en Paraguay todavía solo el médico puede prescribir, la idea es que un bioquímico, un obstetra, un técnico, cualquier personal de salud que se siente involucrado en colaborar con esta estrategia pueda prescribirla. Bueno, y recuerden siempre, siempre que la PrEP no reemplaza jamás al uso de condones, se trata de una estrategia combinada. El uso de condones siempre va a estar en primer lugar, pero bueno, hay casos en los que, por ejemplo, las drogas están ahí de por medio, entonces como un paciente cuando está drogado ni siquiera se acuerda de su nombre, mucho menos se va a acordar de usar preservativo o condones, entonces la PrEP es una estrategia espectacular. Y bueno, espero que hayan aprendido algo y recuerden que más PrEP en el presente, menos VIH en el futuro. Muchas gracias. No sé si hacemos las preguntas al final y doy la otra charla Seguimos o... otra. La pregunta para el final. Dale, perfecto. Único que no terminó de cicatrizar nunca. Y la propuesta igual sigue siendo una cirugía, ¿verdad? De anestesia local y sedación, una cirugía ambulatoria de igual manera. Doctora Rocío, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. Ahí ya comparto, disculpen. Genial. Ahí no sé si pueden ver. Podemos verte. Sí, Perfecto. Bueno, y en cuanto como les hablé al principio, que iba a hablar de dos estrategias, una fue la preexposición y esta es la más conocida, la profilaxis posexposición. Bueno, en cuanto a la profilaxis posexposición, constituye también una herramienta de prevención que consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de infección, pero en este caso va a ser posterior a situaciones de potencial exposición al virus. Si bien el riesgo de transmisión del VIH en una exposición ocupacional siempre existe en los accidentes percutanos, sobre todo es de 0,3%, es muy bajo, y en el caso de accidentes de exposición de mucosa es de mucho menor, 0,09%. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que como el riesgo siempre está, nosotros tenemos la obligación de actuar en estos casos. Como tenemos poco tiempo para actuar porque ya ocurrió la exposición, entonces tenemos que saber el manejo. Bueno, este tipo de estrategia cuando se inicia dentro de las 72 horas del episodio de potencial exposición al VIH, reduce en forma significativa el riesgo de transmisión. Si bien el riesgo es luego bajo, disminuye más todavía iniciando la medicación. Lo re ideal es siempre iniciar en las primeras 6 horas, pero solamente hasta las 72 horas se puede prescribir la medicación. Entonces, por eso se indica su uso en exposiciones ocupacionales y no ocupacionales siempre y cuando sean esporádicas. Bueno, actualmente se trata de una combinación, en este caso se van a usar 3 drogas antirretrovirales durante 4 semanas o 28 días y ese es el esquema estándar empleado como profilaxis post-exposición.
tienen que saber que el Ministerio de Salud, a través del PRONACIDA, distribuye la medicación necesaria para la profilaxis post-exposición. Esto tiene que estar disponible en todo el sistema público y privado de salud cuando está clínicamente indicada. Bueno, ¿y cómo vamos a actuar? Existen 3 escenarios posibles que son: se punza un personal de blanco o un personal que trabaja en un hospital, y nosotros tenemos que ver si la fuente es VIH conocida, si la fuente no tiene serología, pero si le hago la serología va a estar disponible en un tiempo corto, o directamente si la fuente es desconocida y sin posibilidades de conocerla. Por ejemplo, la famosa punción o el famoso accidente de un personal, sobre todo casi siempre de limpieza, de un descartador o descartex o de una bolsa. Bueno, cuando nosotros vamos a indicar la profilaxis, la PPE o profilaxis post-exposición está indicada si se cumplen los siguientes requisitos. El material biológico tiene capacidad de transmitir VIH. El tipo de exposición tiene riesgo de transmitir VIH. El tiempo transcurrido desde la exposición es menor a 72 horas. La persona expuesta tiene un test no reactivo para VIH. En el caso de contar con la posibilidad de realizar pruebas de laboratorio de VIH a la fuente, por ejemplo, un test rápido de VIH, y el resultado es no reactivo, la PPE no estaría recomendada. Entonces, estos conceptos nosotros tenemos que manejar para poder, dar una solución a ese personal que se punzó. Y hago hincapié en el tiempo que transcurre desde la exposición. Si viene un paciente a consultar, porque estos son casos de urgencia, estos no pueden esperar, viene un personal a consultar porque se punzó la semana pasada y hoy, después de 7 días, se entera que ese paciente con el que se punzó tiene VIH, a ese ya no le voy a poder prescribir porque ya no va a ser útil la medicación. Pero ni si está embarazada, ni si es inmunodeprimido, ni hasta 72 horas se puede beneficiar un paciente que se expuso al VIH. Bueno, ¿cuáles serían estos materiales biológicos de acuerdo a su capacidad de transmitir VIH? De acuerdo a la capacidad de transmitir, la sangre, semen, el fluido preseminal, los fluidos vaginales, rectales, la leche materna, órganos y tejidos. Órganos y tejidos, ¿por qué pongo órganos y tejidos? Porque hoy día se están realizando muchos trasplantes en Paraguay, entonces eso tienen que saber. El testeo de VIH en un paciente, en un donador, es fundamental. Líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, pleural, articular, pericárdico, es decir, cualquier fluido corporal, aparte de los que ya sabemos, como la sangre, semen, los fluidos vaginales, rectales, leche materna, cualquier fluido corporal que tenga sangre. Y sin capacidad de transmitir VIH, la saliva, secreciones respiratorias, lágrimas, vómito, sudor, orina, materia fecal. Alguien me tosió en la cara, alguien me escupió, se me derramó la lágrima por la mano, me vomitó por el pie, me tropecé con una chata y se me derramó la orina por el pie. O sea, esas situaciones siempre pueden existir, pero tienen que saber que que no tienen capacidad de transmitir VIH a menos que tengan sangre visiblemente. Bueno, y en cuanto al tipo de exposición, de acuerdo a su capacidad de transmitir VIH, están los que tienen riesgo, como son las percutáneas, que son la exposición percutánea, pinchazos, cortes, las mucosas anal, vaginal, oral, ocular, me salpicó sangre en el ojo, las cutáneas sobre piel no intacta, las mordeduras con presencia de sangre. Y después están las que no tienen capacidad de transmitir VIH, que son las cutáneas sobre piel intacta o la mordedura sin presencia de sangre. Bueno, y con respecto al tiempo de la exposición, como ya les dije antes, la consulta, incluyendo la profilaxis post-exposición sexual, tal como la exposición ocupacional, siempre debe considerarse como una urgencia médica y debe resolverse en las primeras 2 horas, si es posible, en la consulta del servicio.
El momento ideal para iniciar la PPE es en las primeras 2 a 6 horas posteriores a la exposición, aunque puede ser prescripta hasta un tiempo máximo de 72 horas. Por favor, aprendan eso y no tengan miedo de que cuando venga un paciente 6 días después, 5 días después, 4 días después, porque se le rompió el condón y se entera, o ahí recién alguien le alertó, o se punzó y se enteró que tenía VIH y consulta en ese tiempo. En ese tiempo ya, por supuesto, le vamos a contener al paciente, le vamos a explicar que el riesgo es bajo, pero que ya no podemos prescribirle las drogas porque ya no se va a ver beneficiado. Entonces, dada la estrecha ventana de oportunidad, no se debe postergar la indicación a la espera de datos sobre la persona fuente o los resultados de los estudios laboratoriales. En este caso, ¿por qué hago hincapié en esto? Es el día a día de hoy es que el test rápido está disponible 24/7 solo en las urgencias de obstetricia. Esa es una realidad en Paraguay. Ninguna urgencia, ni el médico ni la enfermera, o sea, ni el personal médico ni el personal de enfermería se quiere hacer cargo del kit de los test rápidos ni de las drogas. Entonces siempre se activa una alarma y se desesperan todos, incluyendo el personal accidentado, incluyéndole al médico que le está atendiendo. Entonces, si yo no tengo posibilidad de hacerle un test rápido, si hay paciente fuente, yo le voy a iniciar nomás la medicación, yo no voy a perder tiempo, pero le voy a pedir, si hay oportunidad, le voy a pedir a ese paciente fuente. Si viene el test rápido no reactivo, suspendemos la medicación. Ese es en el caso de que tengamos oportunidad de pedir. O si tengo el test rápido ahí y tengo paciente fuente, yo le hago un test rápido, si viene no reactivo, no inicio directamente. Si es un test, si ocurrió un accidente, por ejemplo, como les mencioné antes, viene un personal de limpieza que se punzó con una aguja que sobresalía de un Descartex o de una bolsa de basura, en ese caso actuamos como si fuera que se trata de una fuente con VIH conocida, entonces le damos la medicación para 4 semanas. Y en caso de dudas o situaciones complejas, se recomienda el inicio de profilaxis post-exposición y la reevaluación por un especialista, que en realidad el especialista somos todos, en las siguientes 72 horas. Le damos para 72 horas, una vez aclarado el tema, se puede suspender o se continúa si así se decidiera. Quiero hacer hincapié también en que el virus es demasiado lábil, es viable fuera del cuerpo humano minutos, o sea, horas a minutos. Entonces, les puede tocar una situación en la que viene un paciente que se punzó con una aguja en la calle. Se punzó en la calle, pisó una aguja en la playa, etcétera, pero en ese caso lo más probable es que esa aguja haya estado ahí ya por mucho tiempo. Entonces, en ese caso no le vamos a indicar la profilaxis post-exposición porque ya se trata es muy inviable, es muy improbable que el virus sea viable todavía. Bueno, y en cuanto este es un algoritmo bien cortito para mostrarle nomás qué hacemos con un paciente que sufre un accidente cortopunzante. Si la fuente es desconocida, no dudamos, le iniciamos la profilaxis durante 4 semanas, punto. Y también es súper importante investigar sobre el estatus del paciente que se punzó con respecto a la vacuna antihepatitis B. Si el paciente no tiene la vacuna antihepatitis B, va a estar indicada el suero antihepatitis B o la inmunoglobulina. Por eso es súper importante indicarles a todo el personal de blanco. Si vos sos jefe, a los residentes, si vos sos residente, a tu compañero. De hecho, que debería ser una norma de cada hospital, de cada establecimiento de salud, ya sea público o privado, el personal, ya sea médico o no, ya sea de blanco o no, que va a trabajar en un hospital y corre riesgo de punción o de algún accidente, exigirle que cuente con las 3 dosis de la vacuna antihepatitis B. Bueno, y continuando con la fuente, si es una fuente conocida, ocurrió un accidente cortopunzante y la fuente conocida,
le hacemos el test rápido. Si es no reactivo, no se inicia la profilaxis y punto. Si el test es reactivo, iniciamos la profilaxis durante 4 semanas como si fuera que es como el mismo caso de la fuente desconocida. Bueno, y en cuanto al manejo del accidente no ocupacional, obviamente por la situación del caso, se considera como si fuera una fuente desconocida y le indicamos al paciente expuesto tratamiento antirretroviral durante 28 días. Pero en este tipo de pacientes también le vamos a indicar 3 antibióticos, que son la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, cubriendo ya otras causas de infecciones de transmisión sexual, como sífilis, tricomonas, clamidia, etc. Y también vamos a investigar, va a ser el mismo caso de la inmunoglobulina antihepatitis B si el paciente no se encuentra inmunizado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un test rápido reactivo? Con un paciente fuente con test rápido reactivo a modo de repetición, le pedimos también el test rápido al personal sanitario. Si hay oportunidad, le pedimos también al personal sanitario. Porque hay muchos, porque como el VIH le puede tocar a cualquiera. Si este paciente tiene luego ya VIH, si el paciente que se punzó tiene VIH, entonces podemos nomás seguir el algoritmo diagnóstico, perdón, el algoritmo de manejo de un paciente con VIH como cualquier otro. Bueno, ese sería el punto 1. El punto 2, iniciamos tratamiento antirretroviral lo antes posible durante 28 días. Investigamos la inmunización contra hepatitis B. Hacemos un control a la semana del inicio de la profilaxis post-exposición para valorar adherencia, tolerancia y posibles efectos adversos. Si bien las drogas que utilizamos hoy como profilaxis post-exposición es la misma droga que se usa en el tratamiento para un paciente con VIH, que es una pastilla o un comprimido o una tableta que tiene 3 drogas en una. Tiene el tenofovir, lamivudina, que son 2 antirretrovirales de la familia de los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son análogos a los nucleósidos, más un inhibidor de la integrasa, que es el dolutegravir. Son 3 drogas, tienen una excelente tolerancia, se puede mezclar con las comidas, se puede tomar a cualquier hora, siempre respetando un horario fijo. Ya no más ese calvario de antirretrovirales que teníamos, de esquemas que teníamos anteriormente, que incluían efavirenz, que tenían muchos efectos adversos. Entonces, por suerte, gracias al Ministerio de Salud y al Pronacida, tenemos un esquema básicamente de primer mundo que produce muy pocos efectos adversos. Entonces, al mes le volvemos a citar a ese paciente para finalizar la pauta de profilaxis y luego a los 3 meses y a los 6 meses pidiéndole siempre las pruebas por protocolo y para darle de alta, digamos, para terminar con el seguimiento con todas las serologías que correspondan. Bueno, como les dije ya, este es el esquema. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir, son 3 drogas que vienen en un comprimido, se toma un comprimido cada 24 horas. Este kit de profilaxis tiene que estar disponible siempre en todas las urgencias de los establecimientos de salud, en todas, ya trabajes en un privado, trabajas en un público. Bueno, en cuanto a la hepatitis B, estas son las posibilidades. En cuanto al paciente, si el que se punzó no está vacunado y la fuente tiene antígeno de hepatitis B, antígeno de superficie, entonces le va a tocar el suero, que es la inmunoglobulina, y la vacunación completa. Si el paciente no está vacunado y la fuente no tiene hepatitis B, entonces iniciamos nomás la vacuna antihepatitis B lo antes posible. Si el paciente expuesto está previamente vacunado o tiene o sabe que es un respondedor, porque no solo basta con aplicarme las 3 dosis de la vacuna, tengo que hacerme el control de los anticuerpos anti-antígeno de superficie. Si la dosificación es mayor a 10, entonces soy un respondedor, estoy protegido. Entonces no importa si me punzo con un paciente con hepatitis B,
no voy a recibir ni tratamiento y tampoco voy a recibir revacunación. En cuanto al que está vacunado, pero no sabe si respondió, le va a tocar igual perdón, sí, que no respondió, tiene menor a 10 su dosaje, entonces le va a tocar el suero y va a iniciar la revacunación. Siempre si la fuente no tiene hepatitis B, no se va a tratar. Y si está previamente vacunado o no sabe si es respondedor o no, se vacuna por lo menos una dosis. Y si está todavía en proceso de vacunación, tiene 2 dosis o una dosis, se hace el suero e inicia completa la serie de vacunación. Bueno, y en cuanto al suero, a la profilaxis posexposición, pero de hepatitis B, pero con el suero, entonces toda persona que tiene el dosaje de anti-HBs menor a 10 y lógicamente no tiene hepatitis B, entonces ese es un paciente que puede transmitirse de hepatitis B y a ese nosotros le vamos a indicar el suero. Le vamos a indicar el suero y la vacuna. La vacuna inclusive, como el screening de hepatitis B, también ya se estableció en los 3 trimestres del embarazo. Nosotros tenemos que indicarle si la paciente no tiene serología para hepatitis B por vacuna o por enfermedad, nosotros tenemos que indicarle la vacuna. No importa si está embarazada. La vacuna contra hepatitis B se hace en base a ingeniería recombinante, o sea, es incapaz de reproducir la infección. Entonces es muy segura en el embarazo. Entonces, paciente embarazada con serología negativa, nosotros le podemos indicar la vacuna contra hepatitis B en el embarazo y es el mismo esquema. 0, 1 y 6 meses. Son 3 dosis que se hacen en 6 meses. Bueno, y el uso de inmunoglobulina también está indicado en la gestación en cualquier edad gestacional. Bueno, ¿cuál es la dosis? Se calcula 0,06 ml por kilo peso. Se hace en forma intramuscular, se aplica siempre en un lado distinto a la aplicación de la vacuna. Y si la dosis administrada va a superar los 5 ml, entonces se divide la aplicación en 2 áreas corporales. Bueno, ¿y hasta cuánto tiempo podemos hacer la inmunoglobulina de hepatitis B? Lo re ideal, por supuesto, siempre es hacerla dentro de las 24 horas, como máximo 14 días después de una exposición sexual y hasta 7 días para exposiciones percutáneas. Bueno, eso es lo que tengo para decirle en cuanto a esta estrategia ya de posexposición. Y si tienen alguna pregunta, a las órdenes. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Tengo acá un par de preguntas de la doctora Marcia Arcari. Voy a leer un poco a ver si creo que van dirigidas a la doctora Rocío. Lo leo. Dice la doctora, el tratamiento de los antirretrovirales en PrEP, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento? Creo que durante la exposición eso fue respondiendo que era todos los días y en algunas situaciones era el 2-1-1, creo. Si me Sí, corrige. sí, esas son formas de prescripción, pero no tiene un tiempo definido. Mientras Ajá. yo me siento en riesgo, yo puedo tomar la medicación, así sea 1 año, 2 años, no hay un tiempo establecido. Solamente 1 año el paciente puede recibir. Eso es mientras esté en riesgo, recibe. O sea, pasa mucho también por una autoconciencia del paciente y eventualmente por educación que el médico le pueda dar en cuanto a esa situación. Otra pregunta. ¿Cuál es el esquema en el embarazo y de los antirretrovirales y cómo se indica en una paciente que se diagnosticó en su control prenatal? ¿Entendería embarazada con VIH que en su control prenatal le hacen el diagnóstico? Esa es una excelente pregunta. El tratamiento antirretroviral es el mismo para todos los pacientes, excepto para los que tienen insuficiencia renal, que tienen otro esquema, otra dosificación. Pero la embarazada recibe el mismo esquema, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es el que estamos usando ahora. Quiero recalcar nomás también que la embarazada, viene la embarazada a su consulta
Yo no puedo esperar a que esa paciente confirme el diagnóstico. Lo re ideal es confirmar, tener una carga viral para iniciar. Pero si yo le hago un test rápido, me sale reactivo, le hago otro test rápido, me sale reactivo, yo le indico ese mismo día, si yo no tengo posibilidad de tener una carga viral confirmatoria, yo ese mismo día le voy a indicar la medicación, así sea después descartado con una carga viral o con otros métodos. Nadie les va a juzgar por iniciar la medicación y que después se descarte, porque esas son situaciones prácticamente de urgencia. Nosotros tenemos que proteger la CBB. Otra pregunta de la doctora, ahí se me movió, la doctora Marcia, en un paciente con carga viral indetectable, ¿en cuántos controles se debe realizar para controlar la carga viral y la conducta cuál es? Supongo que habla de un seguimiento de un paciente con VIH. El Sí, paciente cuando consulta por primera vez, yo le indico la medicación. La primera carga viral yo le voy a pedir a los 3 meses. A los 3 meses debería estar ya no detectable. Sobre todo con este esquema, porque la droga dolutegravir tiene muy alta barrera genética y disminuye rápido la carga viral. Entonces, para ver si funciona la medicación, su primer control de carga viral va a ser a los 3 meses, luego cada 6 meses durante el primer año y después cuando ya se vuelva un paciente adherente, es decir, que tenga la carga viral no detectable, le voy a pedir solamente cada año. ok. La doctora Rosalina ya la pregunta, dice, en una profilaxis post-exposición, ahí se mueve un poquito, el test rápido de la fuente, si sale negativo, no podría estar en un periodo de ventana. ¿Cómo sabemos eso? Es decir, vamos a confiar en lo que nos diga la fuente en cuanto a su red sexual de riesgo, si lo tuvo o no. Claro, quiero recalcar también en que el test rápido tiene una sensibilidad cercana al 100%, es demasiado sensible. Pero, lógicamente, si viene un paciente, si el paciente fuente tiene una criptococosis, candidiasis oral, tuberculosis y la sospecha es alta, entonces se repite y en todo caso se le inicia la medicación al paciente accidentado y luego se hacen los controles, se confirma o se descarta la infección por otros métodos. Ok. Jorge Smith pregunta, con respecto a los antirretrovirales, a los 6 meses se vuelve indetectable. ¿Qué pasa con el paciente que deja de tomar 1 a 5 días la medicación y vuelve a reanudarlo? ¿Debe esperar de nuevo 6 meses para que sea indetectable? Mm, No hay un tiempo establecido en donde uno puede decir, o sea, en el cual uno puede decir, dejaste un día, dejaste 5 días, dejaste 13 días para que se vuelva indetectable. En 5 días, por supuesto que ya se puede volver indetectable, ¿cómo no? Pero si abandona 5 días, esto puede ocurrir cuando el paciente retiró para un mes o para 3 meses la medicación y no volvió a consultar para una nueva provisión y pasa ese tiempo. En ese caso, se toma la medicación como siempre y se vuelve a controlar a los 3 meses. Ok. Hay una pregunta en relación a HPV. Si el paciente ya tiene una lesión por HPV, si se puede aplicar la vacuna para evitar que vuelva a aparecer. Eso entendería por la pregunta. La verdad que sí, porque la verruga puede ser producida por muchos serotipos, pero las más frecuentes son 12 dos serotipos, que son 611. Por más de que yo tenga una paciente o un paciente con una lesión inclusive precursora de cáncer, le puede proteger contra otros serotipos, entonces estaría indicada la vacuna igualmente. Bien, comentario de la doctora Elena dice, la medicación es segura en la embarazada y hay que iniciar en algún trimestre en especial. El- Bueno, la medicación antirretroviral en una embarazada con VIH se inicia en cualquier trimestre en el que se haya hecho el diagnóstico.
Antes, no se iniciaba en el primer trimestre porque ciertas drogas podrían llegar a tener efectos, pero hoy día esas dudas se disiparon, hay estudios que lo avalan, entonces se inicia así sea en el trabajo de parto o así sea a las 6, 7 semanas. Súper. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elena y doctora Rocío. Creo que fue una noche bastante productiva, algunos mensajes claves. Rescato sobre todo el indetectable e intransmisible. eh, dos letras, I es igual a I, que son muy contundentes. Los tratamientos están simplificados, son sencillos. Es cuestión de disponerlos en nuestros centros y ponerlos en práctica. Vamos desmitificando un poquitito también la complejidad del tratamiento de esta enfermedad, que muchas veces nos hacen correr a nosotros, nos cae un paciente o sea, positivo para VIH y nos ponemos un poco con los pelos de punta. Entonces, esta era la idea, ir aprendiendo sobre esta enfermedad y creo que lo vamos logrando en el transcurso de los distintos módulos. Muy agradecidos nuevamente a todos por su tiempo. Esto se está grabando, va a subirse después a la plataforma, van a poder acceder de vuelta a la presentación. Doctora Elena, doctora Rocío, muchísimas